Hola, bienvenidos y bienvenidas a Jorge Psicologs. Hoy vamos a hablar sobre el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico también se conoce como condicionamiento pavloviano y es un tipo de aprendizaje asociativo. Es decir, yo tengo un estímulo que me voy a producir una respuesta. Esta asociación se produce cuando yo asocio una emoción o una reacción a este primer estímulo, quedando condicionada esa respuesta a los dos estímulos. La primera persona que constató realmente de un condicionamiento, de un aprendizaje entre asociaciones fue Aristóteles y su ley de contigüidad. Aristóteles decía que si dos sucesos ocurren juntos, cuando aparezca uno nos recordará al otro automáticamente. Ya desde la antigua Grecia empezaban a forjarse esos pensamientos entre asociaciones. Aristóteles y los filósofos realmente ya constataban de una especie de condicionamiento clásico, aunque no se llamara como tal. Desde los principios históricos de los primeros filósofos, esta contingencia, esta contigüidad entre estímulos ha sido un objeto de estudio prioritario para el ser humano. Hay muchas investigaciones que constatan de que muchas personas que fueron víctimas o que participaron en guerras, a día de hoy, cuando escuchan un avión pasando por el cielo, les recuerdan la misma emoción que sufrieron, por ejemplo, en un ataque, en un bombardeo. Cuando nosotros escuchamos una música y esa música la tenemos asociada a un momento de nuestras vidas en la que sufrimos una emoción, como puede ser tristeza, como puede ser un desamor, cuando nosotros volvemos a escuchar esa música, cuando volvemos a escuchar esa canción, es posible que nos recuerde, que nos evoque, que volvamos a sentir la emoción que habíamos sentido en aquel momento en el que estábamos tristes o que habíamos sufrido una pérdida amorosa. No podemos hablar de condicionamiento clásico sin tener en cuenta a Iván Petrovich Pavlov. Pavlov comienza sus estudios en teología, pero termina abandonando dicha carrera para empezar carrera de medicina y carrera de química. Sus descubrimientos fueron investigando animales que poco tenían que ver con la psicología actual. En su laboratorio de Rusia, Pavlov descubrió que cada vez que presentaba comida a los animales, en este caso a un perro conocido como el famoso perro de Pavlov, este salivaba. Esta respuesta era completamente inmediata, es decir, le presentaba la comida y el perro comenzaba a salivar. Pavlov pensó, ¿yo puedo hacer que el perro salive mediante alguna otra manera para recordarle la sensación de la comida? Lo que hizo Pavlov fue que cada vez que le daba comida al perro le presentaba también el sonido de un metrónomo. El perro al final consiguió asociar este sonido del metrónomo a el recuerdo que le producía la emoción de la salivación de comer. De tal manera que cada vez que el perro escuchaba el sonido del metrónomo, salivaba como si se le estuvieran presentando la comida. A la misma vez que el primer estímulo incondicionado, de tal manera que este estímulo neutro pase a ser un estímulo condicionado que genere una respuesta condicionada que es la misma que la respuesta incondicionada que generaba el estímulo incondicionado. O lo que es lo mismo, Pavlov presentaba la comida, que es el estímulo incondicionado. Su respuesta, la salivación, pasaría a ser la respuesta incondicionada. El estímulo neutro, pues sería el metrónomo, que pasaría a ser estímulo condicionado que va a generar la misma respuesta de salivación que vamos a llamar respuesta condicionada. Gracias a estos descubrimientos a Pavlov le dieron el premio Nobel en Medicina en 1904. Es decir, prácticamente llevamos un siglo utilizando el término condicionamiento clásico y utilizando este condicionamiento, este tipo de aprendizaje para estudiar y entender la mente humana. La mayoría de miedos que tenemos hoy en día es porque hemos creado en nuestro cerebro asociaciones que nos evocan a ese miedo, probablemente por algunas malas experiencias en el pasado. Por ejemplo, yo tenía el caso de una usuaria que me vino a consulta. Cada vez que escuchaba a Manolo Lama en la radio narrando un partido se mareaba y no sabía por qué. Cada vez que iba de pequeña ella a comer al monte, resulta que su padre escuchaba a Manolo Lama retransmitiendo los partidos. Curioso es que la carretera era horrible para volver del monte y ella se mareaba siempre. Ella consiguió hacer una asociación entre las narraciones de Manolo Lama y el malestar que le ocasionaba esa vuelta del monte cuando venía con su padre de pequeña con el coche. De tal manera que cada vez que escuchaba a Manolo Lama le daban dolores de barriga y ganas de ir a vomitar. Esto es increíble, esto es increíble. Muchas emociones están condicionadas a estímulos que nosotros no tenemos idea. Por ejemplo, si nosotros escuchamos esto, o si escuchamos esto otro,
Si has conseguido evocar cualquier tipo de emoción tras escuchar estos dos sonidos, no olvides que tu mente ha conseguido hacer una asociación, un condicionamiento clásico en toda regla ante estos dos estímulos. El condicionamiento clásico hoy en día es muy útil, es muy necesario para entender muchísimas de las emociones que nos rodean. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un comentario, darle a like y suscribirte al canal.